Entonces ven que hay una corriente y una tensión en este circuito. En corriente alterna, porque en corriente directa, en estado estable, este capacitor se va a comportar como circuito abierto y no va a haber corriente. Pero en corriente alterna, como la tensión está variando en el tiempo, muchachos, siempre va a haber una corriente circulando a través de este circuito. Pero aquí la pregunta es, ¿por dónde pasa esa corriente? Si aquí hay un aislante, ¿no? Ah, bueno, lo que pasa es que esta corriente no es corriente de conducción a través del capacitor, sino una corriente de desplazamiento. ¿Qué pasa cuando la polaridad de esta es de este tipo? Más o menos, ¿no? O sea, está pasando por el semiciclo positivo, esta terminal, y esta está pasando por el semiciclo negativo. Entonces, cuando eso ocurre, la carga positiva se acumula en esta placa, ¿están de acuerdo? Se acumula carga positiva y acá se acumula carga negativa. ¿Sí están de acuerdo? Sin atravesar el dieléctrico, porque no hay manera, ¿no? O sea, es un aislante. No puede pasar la carga a través de eso. Bueno, al principio, recuerden, como corriente alterna es un semiciclo positivo que va creciendo, ¿no? Entonces esta carga, si ven, va incrementando conforme incrementa hasta el valor pico de la onda de corriente alterna, y en ese momento la máxima carga se almacena en esta placa. Pero ¿qué pasa en el semiciclo negativo cuando cambia el semiciclo y ahora esta terminal es negativa y esta es positiva? Porque estamos aplicando corriente alterna, recuerden. Entonces ahora esta corriente, esta carga que teníamos almacenada aquí, vean que va a tratar de irse de aquí, ¿están de acuerdo? Porque ahora vamos a tener polaridad negativa en esta terminal. Esta carga se va a desplazar y lo que vamos a tener ahora aquí es una acumulación de carga negativa. Aquí, cuando cambiamos el semiciclo, se va a acumular carga negativa en la placa de arriba y abajo se va a acumular carga positiva. ¿Sí están de acuerdo? Pero la carga positiva que estaba aquí arriba, pues se tiene que mover de aquí, ¿no? Se tiene que desplazar otra vez hacia la fuente. Ese procedimiento, ese proceso, déjenme mostrarles mi point. Este proceso de que esta carga se mueve otra vez hacia la fuente y esta carga negativa se mueve otra vez hacia la fuente y que ahora carga negativa se acumula aquí, pues es un proceso que involucra desplazamiento de carga y se conoce como corriente, ¿no? Pues es una corriente, pero es una corriente que se conoce como de desplazamiento, porque en realidad nunca pasó a través del capacitor, solo se estuvo generando por la carga que se desplaza de las placas hacia la fuente. Si yo le hubiera puesto un ampérmetro aquí, muchachos, hubiera leído esa corriente, ¿no? Y alguien les digo, lo primero que uno se preguntaría, pero ¿por qué hay una corriente si aquí está abierto el circuito? Este es un capacitor, es un aislante, ¿no? Porque no es una corriente de conducción, es una corriente de desplazamiento. Entonces, ese tipo de corrientes solo ocurren cuando la densidad de campo eléctrico o de flujo eléctrico está variando en el tiempo. Si no varía en el tiempo, es decir, si yo hago esta fuente de corriente directa, no va a haber corriente ni de conducción ni de desplazamiento. Eso ocurre entonces en corriente directa. Eso es básicamente lo que nosotros conocemos como densidad de flujo, y les digo es importante porque nos va a definir lo que es la corriente de desplazamiento que tenemos asociada típicamente a través en los aisladores, en los materiales aislantes, ¿no? Muy bien, entonces esa es la densidad de campo eléctrico. La intensidad de campo magnético es otra cantidad vectorial que también manejamos aquí entre electromagnética. La definimos como H, su unidad es un amperímetro. Y este parámetro, pues nosotros lo hemos visto por ahí en algunos otros cursos. Generalmente la representamos como, fíjense, cuando vimos, seguramente ustedes vieron por ahí, no sé si en conversión o en electrotecnia, en un curso de electrotecnia, vieron los circuitos magnéticos, ¿se acuerdan? De acuerdo, circuitos magnéticos que nos servían para resolver problemas de circuitos de problemas de algún campo magnético, algún, por ejemplo, un transformador, un núcleo, y luego veíamos que había entre hierros. ¿Se acuerdan de ese tipo de circuitos magnéticos que utilizábamos para resolver esos problemas? Y en ese tipo de circuitos, recuerden que H era básicamente la excitación del circuito magnético, es decir, como la fuente de tensión en un circuito eléctrico. Aquí la intensidad de campo magnético es la excitación en un circuito magnético. Por eso la analogía que hacíamos en ese tipo de problemas era que H era como la fuente, ¿no? La fuente de tensión que teníamos en un circuito eléctrico. Aunque son muy diferentes, ¿no? Pero
era la H, o la intensidad de campo magnético, tenía una función muy parecida a la que era una fuente de tensión en un circuito eléctrico. Dice por aquí también se conoce como fuerza magnetomotriz. Dice, haciendo una analogía con un circuito eléctrico, la intensidad de campo magnético representa la tensión o el voltaje, es lo que les decía, ¿no? La fuente. Esto debe de manejarse con mucho cuidado, ya que en realidad la intensidad de campo magnético H, vamos a ver más adelante, se relaciona más íntimamente con la corriente que con la tensión. Y vamos a ver cómo una corriente, siempre que haya una corriente eléctrica, ya sea de desplazamiento o de conducción, va a generar un campo magnético, una intensidad de campo magnético H, que nosotros la podemos identificar fácilmente, por ejemplo, aquí en estas imágenes. Vean, cuando yo tengo una corriente a través de un conductor recto, vean cómo líneas de campo magnético se generan alrededor de ella. Esta intensidad de campo magnético H la representamos por líneas que se cierran en sí mismas, vean, son líneas rotacionales o que circulan. Entonces, esto es la forma típica que nosotros vemos en la intensidad de campo magnético, perdón, en una espira cerrada, por ejemplo, que está llevando una corriente. Pues vean, aquí están las líneas de intensidad de campo magnético. Vean, esas líneas se tienen que cerrar, por supuesto, ¿no? Nada más que aquí no las están cerrando, pero se cierran en sí mismas. Alguna vez hicimos el experimento seguramente de hacer pasar una corriente a través de un conductor, pusimos un papelito y limaduras de hierro y verificamos efectivamente que las líneas de campo magnético se cerraban en sí mismas y formaban trayectorias circulares, ¿no? O que se cerraban, o circulación del campo eléctrico magnético. Entonces, la intensidad de campo magnético, recuerden, es una variable de los campos magnéticos que vamos a utilizar más adelante, que nos va a ayudar a poder relacionar la corriente que la genera con esta magnitud. Es decir, conociendo nosotros la corriente, podemos calcular la intensidad de campo magnético. Y luego vamos a ver otra variable del campo magnético, que no es la intensidad de campo magnético, sino es la densidad de campo magnético, que es la que sigue, ahorita la vemos. Por aquí también vean, bueno, las líneas de campo magnético siempre se cierran en sí mismas. Aquí vean cómo se puede ir graficando una línea de campo magnético o de intensidad de campo magnético en un imán permanente. También se generan en imanes permanentes, ¿no? Por ejemplo, aquí con una brújulita, ustedes ponen una brújula en un punto, ven hacia dónde apunta la aguja, y sobre esa dirección generan otro desplazamiento. Y luego en el segundo punto ven hacia dónde apunta la brújula, y en esa dirección se mueven. Y vean cómo se va generando entonces una línea de campo magnético que se va a cerrar entre el norte y el sur, pero adentro del imán también se cierran por dentro del imán, por eso se generan trayectorias cerradas. Nosotros típicamente no las vemos adentro del imán, pero adentro del imán también se están cerrando esas líneas de campo magnético, porque recuerden, son cerradas en sí mismas siempre las líneas de campo magnético. Entonces, esta H se define como intensidad de campo magnético. Luego la vamos a ver en una de las ecuaciones de Maxwell. La otra cantidad asociada a campos magnéticos es la densidad de flujo magnético. Entonces, la densidad de flujo magnético aquí se asocia a el número de líneas de flujo que pasan por unidad de superficie y se representa en teslas, o perdón, sus unidades son teslas o webers por metro cuadrado. La letra que utilizamos es la B mayúscula, es un vector también, la densidad de flujo magnético. Este parámetro lo vamos a utilizar aquí mucho en el curso porque es el que define la dimensión de los núcleos jóvenes, los núcleos de los transformadores. B es la capacidad de un material para llevar flujo, ¿no? Entonces, cuando nosotros compramos un material o vamos a utilizar un material de ferromagnético para un núcleo, el fabricante de ese material nos dice, mi material puede llevar, por ejemplo, 1.6 teslas, ¿sí? Por unidad de superficie. ¿Qué quiere decir? Que su material puede llevar esa cantidad de flujo. Si el fabricante nos dice, 1.6 teslas, el flujo que soporta este material, lo que puede llevarlo sin problema,
nosotros cuando estemos dimensionando el transformador, vamos a utilizar esta cantidad para definir cuánta superficie transversal requerimos del transformador. Porque nosotros vamos a requerir un flujo, ¿no? Un flujo total. Esta es densidad. Recuerden que esta es densidad de flujo. Si yo quiero un flujo, por ejemplo, de, no sé, una fracción, pues, supongamos un Tesla, ¿no? Supongamos que quiero que pase un Tesla a través de esta superficie. Pues entonces no voy a usar un metro cuadrado, porque un metro cuadrado puede utilizarse para pasar 1.6 Tesla, si están de acuerdo. Tengo que usar un poquito menos, con tal vez aquí hay que sacar la relación, pero como 0.8, bueno, sería dividir 1 entre 1.6 y ustedes encontrarían cuánta área requerimos de sección transversal para que el transformador esté operando de la manera que queremos. Entonces, esta cantidad es bien importante para el dimensionamiento de los núcleos de los transformadores. Dice, es el parámetro más importante del diseño de circuitos magnéticos, ya que nos dicta la cantidad de material ferromagnético que es necesario. Se puede hacer una analogía dentro de un circuito magnético a la densidad de corriente en un circuito eléctrico. Si recuerdan, H, en la analogía de un circuito eléctrico la veíamos como tensión. B, en la misma analogía de un circuito eléctrico, la vemos como corriente. Entonces, también esta densidad de flujo magnético está íntimamente relacionada con lo que es la inducción, muchachos. La inducción magnética. Ahorita lo vamos a ver más adelante con las ecuaciones de Maxwell. Pero entonces recuerden, B se conoce como densidad de flujo magnético y también es un vector, que es otro de los parámetros que utilizamos en ingeniería, en el diseño de transformadores para campos magnéticos. Muy bien, entonces, fíjense que de estas ecuaciones que ahorita vamos a ver, que son las ecuaciones de Maxwell, se deriva también la teoría de circuitos. Todas esas ecuaciones que ustedes vieron de la ley de Ohm, las ecuaciones de Kirchhoff, leyes de Kirchhoff, se derivan de una teoría más básica, que es las ecuaciones de Maxwell, que vamos a ver más adelante. Aquí nada más, miren, les voy a mostrar un procedimiento para la ley de Ohm, pasarla de su forma que nosotros conocemos de B es igual a R por I, a una forma, a una representación que se le conoce como microscópica de la ley de Ohm. Entonces vamos a hacerlo rápido, miren. Aquí voltaje es igual a R por I. Eso lo conocemos de la ley de Ohm. Vamos a considerar que la resistencia es de un cuerpo que tiene una sección transversal determinada, una área A y una longitud L, ¿no? Esa es la resistencia del cuerpo que estamos viendo aquí con una resistencia R. Entonces, R, recuerden que es la resistencia, se puede calcular por la resistividad multiplicada por la longitud del cuerpo o del conductor, dividido entre la superficie transversal A. ¿Se acuerdan de estas ecuaciones para calcular resistencia? Bueno, la sustituimos aquí en la ecuación de Ohm, la ley de Ohm, de R por I, y nos queda que el voltaje es igual a ρ por L entre A por I. Aquí vamos a hacer un reacomodo y vamos a pasar dividiendo la longitud B entre L, para que nos quede del lado izquierdo, y del lado derecho nos va a quedar ρ, que multiplica la I, la corriente entre la sección transversal A. Muy bien. Vamos a asumir entonces ahora que este elemento al que le estamos aplicando la ley de Ohm, lo vamos a convertir a un elemento infinitesimalmente pequeño, es decir, muy pequeñito este elemento, ¿sí? Si nosotros hacemos que las dimensiones de este elemento tiendan a 0, entonces el voltaje sobre la longitud, básicamente lo que me está diciendo es qué tanto cambia el voltaje con la longitud, es la razón del cambio del voltaje con la longitud. ¿Sí están de acuerdo? Esto entonces se convierte a campo eléctrico. Esto es campo eléctrico. Vean, ahora lo podemos representar como campo eléctrico. Y corriente sobre superficie transversal, cuando la sección transversal tiende a 0, pues es la densidad de corriente, muchachos. ¿Sí ven? Es la densidad de corriente. Entonces vean esta ecuación que teníamos macroscópica, ahora microscópicamente la podemos reescribir de esta manera. Si nosotros hacemos todavía por aquí un despeje y despejamos J, encontramos entonces, y también ρ, recuerden que ρ es resistividad. La inversa de la resistividad es la conductividad, si están de acuerdo. Vamos a pasar a ρ dividiendo acá y
como queda 1 entre ρ, la podemos sustituir por la conductividad sigma, si están de acuerdo. Entonces, esta ecuación se conoce como la ley microscópica de Ohm, que me relaciona la densidad de corriente con la intensidad de campo eléctrico a través de la conductividad de los materiales. Esta es la ecuación que nosotros vamos a definir como la ley microscópica de Ohm, que vean, se deduce de la ley de Ohm macroscópica que nosotros hemos utilizado muchas veces, ¿no? Nada más que aquí está en función no de voltaje, sino de campo eléctrico, ni tampoco de corriente, sino de densidad de corriente, y la resistencia, en vez de la resistencia la sustituimos por la conductividad del material. Esta es muy útil, vamos a verla más adelante. Se llama la ley microscópica de Ohm. Muy bien, aquí hay una cosa importante aquí, la conductividad. Vean que es una constante. Típicamente los materiales conductores tienen una conductividad constante. Por ejemplo, no sé, 5 por 10 a la 7, para el cobre o el aluminio, no recuerdo cuál de estos tiene, pero son valores constantes, ¿no? De Siemens por metro, que son las unidades de la conductividad. Entonces son una relación lineal, si ven, entre corriente, densidad de corriente e intensidad de campo eléctrico. Ahora, esta conductividad la vamos a manejar como constante, pero hay algunos materiales que pueden ser no lineales, muchachos, en cuanto a su conductividad. ¿Qué se refiere que no sean lineales? Por ejemplo, supongamos que aquí estoy diciendo que es lineal porque si incrementa el campo eléctrico, la densidad de corriente incrementa en la misma proporción, porque esta es una constante nada más, ¿sí? De proporcionalidad. Pero ¿qué pasaría si al incrementar el campo eléctrico, esta conductividad cambiara también? Supongamos, ¿no? Pues hay materiales bien importantes para nosotros en ingeniería eléctrica que tienen esa propiedad de que la conductividad cambia con el campo eléctrico. O, si lo quieren ver en la ley de Ohm, la resistencia cambia cuando yo le aplico más tensión. Esos vamos a verlos más adelante, esos materiales, pero por lo pronto vamos a asumir que la conductividad es lineal, es homogénea. ¿Qué significa que es homogénea? Que en todo el cuerpo que estamos analizando, en todo el conductor, es la misma en cualquier punto. Eso significa que sea homogénea. Que sea isotrópica quiere decir que la conductividad es la misma en cualquier dirección, ya sea en la dirección, en la dirección axial de este cuerpo o incluso en la dirección transversal. También tenemos la misma conductividad, es decir, no depende de la dirección en la que le apliquemos el campo eléctrico, la conductividad de este material es la misma. Entonces eso se considera como isotrópico. Ahorita más adelante esas tres propiedades las definimos un poquito más. Bueno, entonces esas fueron las cantidades que nos interesaba ver. Vamos a recordar dos leyes bien importantes que son la ley de Gauss y la ley de Ampère y la de Faraday también, que son leyes interesantes que las vamos a requerir, que van a ver que son parte de las leyes de las ecuaciones de Maxwell. Estas leyes, jóvenes, fueron reducidas de manera experimental, es decir, Gauss, cuando la dedujo, fue a través de experimentos y lo que hizo fue buscar una fórmula, un modelo matemático que pudiera describir ese comportamiento que él veía en este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, estas leyes son las más básicas. No hay una ley más básica o una ecuación más básica de donde se puede deducir esta ecuación o esta ley de Gauss, sino que es una ecuación que se obtuvo de manera experimental. Y la ley de Gauss nos dice lo siguiente. El flujo eléctrico que pasa a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada por dicha superficie. Esto se puede escribir de la siguiente manera. Si ven, aquí dice el flujo eléctrico, phi es el flujo eléctrico, es igual a la integral de superficie de la función vectorial, que es la densidad de campo eléctrico en producto punto de A. Y nos dice que cuando yo hago esta integral en una superficie cerrada, lo que voy a encontrar es cuánta carga hay adentro de esa superficie. Y esa carga es igual al flujo eléctrico, porque vean, esta integral es una integral de flujo, ¿están de acuerdo? Recuerden que las integrales de superficie son integrales de flujo. Entonces lo que me dice Gauss es,
Cuando tú tengas una superficie cerrada, como esta que está aquí otra vez le estoy poniendo, o si vamos a poner cualquier superficie cerrada como esta que está acá, esta es una superficie cerrada, ¿están de acuerdo? Que genera un volumen. Si tú integras, lo que me dice Gauss es, si tú integras sobre la superficie de este cuerpo, ¿cuál es la superficie? La superficie A, integras la densidad de campo eléctrico, lo que vas a encontrar es el flujo, porque pues, es una integral de superficie. Vas a encontrar un flujo, ¿verdad? Un flujo que está saliendo de ese cuerpo. Y ese flujo resulta ser igual a la carga que tenemos dentro, encerrada, la Q. ¿Qué puede ser? Pues a lo mejor tenemos cargas puntuales ahí, ¿no? Tenemos un coulomb de carga positiva, a lo mejor tenemos medio coulomb de carga negativa, pero al final de cuentas, la carga neta, o sea, la diferencia entre positiva y negativa, es la que nos va a dar de resultado al hacer esta integral. Entonces, Gauss se dio cuenta de eso, ¿no? Se dio cuenta que cuando él integraba la densidad de campo eléctrico en la superficie, es decir, cuando integraba D en la superficie de este volumen, lo que encontraba era cuánta carga estaba metida dentro de ese volumen, cuánto la carga neta, ¿no? Porque era la sumatoria de positivas y negativas, si existían de ambas polaridades, pues la carga neta era la suma algebraica de ambas, ¿no? Y entonces encontró esa relación y eso fue lo que él definió como la ley de Gauss, o se definió como la ley de Gauss. Dice una cantidad física, esta es una cantidad física importante, o más bien, perdón, una cantidad física importante que se deriva de la ley de Gauss es el vector de densidad de flujo eléctrico. ¿Se acuerdan de este vector D que habíamos platicado? Que nos mide la cantidad de flujo o carga por unidad de superficie que sale del área cerrada. Esto se representa por una función vectorial que considera la dirección del flujo eléctrico. Entonces, D, recuerden, D básicamente lo que me dice es cuántos coulombs se inducen en la superficie de la superficie cerrada que tenemos aquí por unidad de área. Es decir, en un cuadrito, si yo le saco aquí un cuadrito de la superficie, voy a ver que ahí se induce cierto número de coulombs por lo que está dentro, muchachos, recuerden, por lo que está dentro. Y esa cantidad de coulombs que se inducen por unidad de superficie, yo la conozco como densidad de campo eléctrico, que es la que estoy integrando aquí. Entonces, la ley de Gauss incluso ustedes la utilizaron para calcular cuando veían cargas puntuales, ¿se acuerdan? Cuando decían, yo quiero saber, por ejemplo, aquí tengo una carga Q positiva, ¿no? Y quiero saber cuánto vale, cuánto vale el campo eléctrico o la densidad de campo eléctrico a cierta distancia, ¿no? Decían, bueno, hay una distancia R, quiero calcular el campo eléctrico en este punto. El campo eléctrico, ¿cómo le hago para calcularlo? Entonces lo que hacían era, pues, consideraban ustedes que había una esfera con un radio R, entonces conocían la carga que estaba dentro, ¿no? Están de acuerdo que es la carga Q. Y decían, bueno, voy a hacer esta integral, pero aquí como D es una cantidad por simetría, porque la carga está en el centro de la esfera, voy a asumir que la densidad de campo eléctrico D en cada punto de la superficie es el mismo, ¿no? Por simetría, o sea, no tiene que ser el mismo valor. Entonces, ya tengo esta condición de que D no depende de dónde esté colocada sobre la superficie, el punto donde estoy calculándola o definiéndola. Y luego decían, bueno, si aquí pongo un diferencial de superficie, recuerden que los diferenciales de superficie tienen una dirección normal y que coincide con la dirección radial que tiene la densidad de campo eléctrico. Entonces, el producto punto de estos dos vectores se volvía el producto de sus magnitudes porque eran colineales, ¿no? Tenían la misma dirección. Recuerden que cuando el producto punto de dos vectores que tienen la misma dirección, se tiene esa condición, pues esto es básicamente el producto de las magnitudes, ¿no? Porque la proyección sobre A es completa, es toda la proyección. Recuerden que el producto punto nos da la proyección de un vector sobre de otro, pero si están alineados o tienen la misma dirección, pues entonces la proyección es completa, ¿no? D se proyecta directamente sobre todo el vector D se proyecta sobre este vector. Por eso el producto punto se reduce al producto de las magnitudes. Y luego todavía, como D es una constante en toda la superficie,
pues sale de la integral, muchachos, sale de la integral. Entonces nos quedaría D por la integral de la diferencial de superficie. Así quedaría, ¿no? Esta ecuación. Y esto es igual a Q, que es la carga neta encerrada, que es la Q, la carguita que tenemos adentro de la esfera. ¿Cuánto vale la integral de superficie de una esfera, muchachos? ¿Cuánto vale la integral de superficie sobre una esfera? Pues es la superficie de la esfera. No sé si se acuerdan cuánto vale la superficie de la esfera. Creo que es 4pi por r cuadrada, ¿no? Superficie de la esfera. A ver, déjenme ver aquí. Superficie de una esfera. Sí, es 4pi por radio al cuadrado. A ver, sí. 4pi por radio al cuadrado. Entonces, esto valía 4pi por radio al cuadrado. De aquí despejaban D y les quedaba que D era igual a Q entre 4pi por radio al cuadrado, ¿sí? Y luego todavía decían D la puedo cambiar por campo eléctrico, porque yo sé que esto es igual a epsilon E, y de ahí despejaban esta ecuación que era el campo eléctrico en ese punto, a ese punto R, es igual, aquí voy a, permítanme, déjenme escribirla. Bueno, aquí se las pongo. 4 es la carga Q entre epsilon por 4pi por radio al cuadrado. Aquí radio, ahí ya no me ocupo el radio al cuadrado, pero aquí es radio al cuadrado, muchachos. Entonces, esta ecuación, ¿se acuerdan de esta ecuación? La usaron mucho ustedes en sus cursos de electricidad de magnetismo. Les decían, con esta ecuación podían calcular cuánto valía el campo eléctrico a cierta distancia de una carga puntual, nada más conociendo la distancia R, ¿no? Y decían, es igual a epsilon por 4pi por r cuadrada. Y esta era la ecuación que utilizábamos para calcular campos eléctricos en cargas puntuales. Y ven que esa se deduce ¿de dónde? De la ley de Gauss. De la ley de Gauss la usamos de alguna manera anteriormente, a lo mejor no la conocíamos como la ley de Gauss, pero pues es la ley de Gauss la que utilizamos para calcular esa cantidad del campo eléctrico alrededor de cargas. Muy bien, entonces esta es la ley de Gauss. Hay otras leyes, otra ley que es la ley de Ampère. La ley de Ampère también es bien importante para nuestro curso. La ley de Ampère, les digo lo mismo. La ley de Gauss, la ley de Ampère, la ley de Faraday, fueron obtenidas en base a experimentación, muchachos. Aquí, por ejemplo, Ampère se dio cuenta que cuando hacía pasar una corriente a través de un conductor, se generaba un campo magnético alrededor de este conductor y notó que ese campo magnético generaba trayectorias continuas cerradas alrededor del conductor a través del cual pasaba la corriente. Entonces él dedujo una ecuación matemática o un modelo matemático que describiera este fenómeno. Y esa ecuación es esta que tenemos aquí. Matemáticamente, si lo ven, está diciendo que la integral cerrada de contorno o de línea, como quieran llamarla, del producto punto de H en dl es igual a la corriente I. ¿Qué nos dice esto? Miren, dice la ley de Ampère relaciona la intensidad de campo magnético H con la corriente que lleva el conductor. Entonces, lo que me decía, lo que nos dijo Ampère, lo que encontró Ampère era que siempre que tuviera una corriente circulando a través de un conductor, se iba a generar un campo magnético definido por la intensidad de campo magnético que era circulante, porque vean, esta es la circulación. Recuerden que la integral de contorno cerrada nosotros la llamamos como circulación. Entonces lo que decía es, bueno, es que siempre que tengas una corriente se va a generar un campo magnético rotacional o que se cierre alrededor del conductor en una trayectoria continua y cerrada. Dice, nótese que la ecuación es muy similar a la ley de Gauss, pero ahora se habla de que la intensidad de campo magnético alrededor de un circuito cerrado es igual a la corriente neta. Vean, supongamos que yo quiero calcular H, ¿no? En un punto, a una distancia del conductor. Por ejemplo, aquí, en este punto. Coloco aquí mi punto y digo, quiero calcular cuánto vale H aquí, en este punto. Pues puedo utilizar la ley de Gauss. Miren, puedo utilizar la ley de Gauss para calcular porque conozco la corriente que está pasando por el conductor, conozco esta distancia, puedo generar una trayectoria cerrada que sería un loop o un loop amperiano, así le llaman, que sería una trayectoria de una circunferencia que tiene un radio R, ¿están de acuerdo?
Y luego en este punto H van a encontrar como H es un vector que tiene dirección tangencial a esta trayectoria, pues vean que entonces van a coincidir las direcciones del campo magnético sobre esa trayectoria H con las direcciones de los diferenciales de longitud. Recuerden que son tangenciales también. Entonces aquí el producto punto, otra vez, para este caso donde hay simetría, H y DL son colineales y por lo tanto el producto punto se vuelve el producto de sus magnitudes, ¿sí están de acuerdo? Porque tienen la misma dirección. En el producto punto, recuerda cuando tienen el producto punto de dos vectores, si esos dos vectores tienen la misma dirección, el ángulo entre ellos es cero, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, el producto punto se vuelve nada más la magnitud, el producto de H por DL. Ya es el producto de sus magnitudes. Otra cuestión importante es que H, por simetría, tiene el mismo valor en cualquier punto alrededor de esta trayectoria, ¿sí? Entonces no depende del punto en el contorno, perdón, lo podemos sacar de la integral porque no depende de qué posición tenga sobre la trayectoria. Lo sacamos de la integral y nos quedaría entonces H que multiplica la integral de dl igual a I, ¿sí se acuerdan? Bueno, a ver, así quedaría, ¿no? Perdón. ¿Cuál es la integral de contorno en el contorno cerrado C de esta trayectoria? Pues es la circunferencia, ¿sí están de acuerdo? Es la circunferencia de este círculo que estamos dibujando aquí. ¿Cuánto vale la circunferencia de un círculo? Pues 2pi por r, ¿verdad? Entonces vean de ahí, podemos despejar h va a ser igual a la corriente sobre 2 por pi por r. Y noten, encontramos esta ecuación que seguramente alguna vez nosotros la usamos para calcular intensidad de campo magnético alrededor de un conductor energizado que lleva una corriente I y que queremos calcular su valor a una distancia R. ¿Cuánto vale H a esa distancia R? Pues con esta formulita la calculamos, 2pi por R, perdón, corriente entre 2pi por R. Y ya con eso calculábamos la intensidad de campo magnético alrededor de un conductor. Entonces, vean, esta es la ley de Ampère. También nos va a servir, más adelante la vamos a volver a analizar, pero ya como una ecuación de Maxwell. Son dos leyes importantes que, junto con esta que sigue, que es la ley de Faraday, y que incluso para el curso es la que más nos interesa, fueron de los primeros fenómenos electromagnéticos que se pudieron modelar, muchachos. Estos tres fenómenos, posteriormente, Maxwell los unió con otra ecuación y formuló lo que eran las cuatro ecuaciones las cuatro ecuaciones o las cuatro leyes que forman las ecuaciones de Maxwell. Luego vamos a platicar de ellas, ¿no? Más adelante, pero antes vamos a ver esta otra, la tercera ley, que es la ley de Faraday. Lo mismo, la ley de Faraday fue una ley que se dedujo en base a experimentación. No existen fórmulas o una fórmula más básica de la cual se pueda deducir esta ecuación. ¿Qué pasó aquí? Bueno, Faraday se dio cuenta que cuando había campos magnéticos que eran variantes en el tiempo, había un fenómeno que se conocía como inducción. Es decir, por ejemplo, en un conductor, cuando había un flujo magnético pasando a través de un núcleo y le enrollaba un alambre, un conductor, una espira, notaba que se inducía una tensión en sus terminales, ¿no? Entonces, esta ecuación, bueno, esta ley o este modelo matemático que él dedujo, aquí está representado, que dice que el voltaje es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Dice, esta ley también es conocida como ley de inducción magnética y nos dice que una diferencia de potencial aparece en las terminales de un conductor cuando éste está en presencia de un flujo magnético que varía en el tiempo. Matemáticamente lo expresamos así. B es igual a menos la derivada de phi con respecto al tiempo. Y bueno, Faraday se dio cuenta de que esto existía en campos nada más que variaban en el tiempo, ¿verdad? Porque si el flujo magnético está generado por un campo, por una excitación constante, por ejemplo, por corriente directa,
Este flujo es una constante, ¿están de acuerdo? No cambia en el tiempo. ¿Qué pasa si no cambia el flujo en el tiempo? Pues la derivada es cero. Entonces no existe voltaje inducido. Por eso, pues, les han dicho, ¿no? Por eso no hay transformadores de corriente directa, ¿no? Porque no hay variaciones en el tiempo del flujo. Pero siempre que tengamos una variación en el flujo, con respecto al tiempo, vamos a tener un voltaje inducido. Aquí hay un signo negativo también. Este signo negativo ahorita luego también lo vamos a describir con mayor detalle, pero incluso es tan importante que hasta tiene un nombre y se llama la ley de Lenz, este signo negativo que tenemos aquí. Entonces la ley de Faraday se puede escribir también, esta es la forma integral o la forma integral del flujo, aunque aquí hay una derivada, pero me refiero a integral porque el flujo ya está integrado, ¿no? Ya es la integral de la densidad de flujo. Y también el voltaje está integrado del campo eléctrico, pero esta misma fórmula la podemos representar en forma diferencial en función del campo eléctrico y la densidad de flujo magnético, como está aquí, miren. Esta es la misma fórmula que tenemos acá arriba, nada más que este es en forma diferencial. Y aquí me dice que el voltaje lo sustituyo por el rotacional del campo eléctrico y el flujo lo sustituyo por la densidad de flujo eléctrico. Pero es la misma ley, nada más que esta es en forma diferencial y esta es en forma ya integral. Lo mismo, recuerden, ¿qué me dice la ley de Faraday? Pues miren, si lo vemos en forma diferencial, si me dice que si en un punto en el espacio hay un flujo magnético variante en el tiempo, en ese punto se va a generar un campo eléctrico que es rotacional, que rota, muchachos, ¿sí? Que rota. Entonces, esta parte, bueno, esto es bien interesante porque miren, siempre que tengamos un flujo magnético, vamos a suponer que aquí tengo un flujo magnético B, una densidad de flujo magnético B, que está variando en el tiempo, es decir, es función del tiempo. Lo que me dice la ley de Maxwell, de Faraday, perdón, es que yo voy a tener asociado a ese campo magnético variante en el tiempo, voy a tener un campo eléctrico que es rotacional, muchachos, un campo eléctrico que tiene trayectorias cerradas E y que siempre va a existir mientras que la densidad de flujo sea variante en el tiempo, ¿sí? Si hay flujo que está variando en el tiempo, este campo eléctrico siempre va a estar presente ahí. Siempre, siempre va a estar presente. Van a estar acompañados ambos fenómenos. Entonces, este es el principio del cual tomamos provecho para el transformador, porque cuando tenemos un flujo magnético como este, una densidad de flujo magnético que está pasando, por ejemplo, por el núcleo de un transformador, nosotros ¿qué hacemos? Agarramos y le enrollamos una espira alrededor de esta trayectoria, por ejemplo, que aquí está el núcleo, lo encerramos, ¿no? Y como hay un campo eléctrico sobre esa trayectoria, porque dijimos que el campo eléctrico ahí está presente, yo lo que voy a hacer es, cuando yo agarre esta espira y le saque sus dos puntas, voy a encontrar que hay una diferencia de potencial entre estos dos extremos. Porque cuando yo integre el campo eléctrico sobre esta trayectoria, lo que encuentro es voltaje, muchachos. Y encuentro entonces que hay un voltaje inducido aquí. Pero vean que el campo eléctrico estaba ahí presente, ¿eh? Yo no lo generé cuando puse la espira. La espira la conecté para sacar ya una diferencia de potencial entre dos extremos de la espira y sacarle corriente si le conecto algo, ¿no? Si le conecto una carga. Pero el campo eléctrico que genera esa diferencia de potencial estaba ahí, presente. No necesitaba yo poner la espira para generarlo. Ya estaba generado ahí el campo eléctrico, es un campo eléctrico inducido. Pero cuando yo le pongo la espira, pues agarro y le puedo sacar corriente a ese campo, ¿no? Vean, le puedo hacer que le conecte acá una carguita, le conecte un foco, lo que quiera, y ya estoy demandando corriente a través de esta espira. Esto es bien interesante, lo vamos a ver más adelante, pero esta es la ley de Faraday, que entonces se conoce también como ley de inducción magnética, y recuerden, puede estar en forma integral o en forma diferencial, como la tenemos aquí. Esto es bien importante, cosas que hay que recordar aquí, bueno, que para que exista voltaje inducido o campo eléctrico inducido, como quieran verlo, necesitamos que el flujo esté variando en el tiempo, ¿están de acuerdo? Si el flujo no varía, esta tensión no existe, no hay tensión inducida, no hay campo eléctrico inducido.
cuando no cambia el flujo magnético, el campo magnético no cambia en el tiempo. También vean una cosa importante, si yo hago que cambie más rápido el flujo, ¿qué va a pasar? Va a haber más tensión inducida, ¿están de acuerdo? Porque el flujo está cambiando más rápido, esta derivada es más grande, por lo tanto, el flujo, el voltaje inducido es mayor. Esto es bien interesante porque hay aplicaciones donde nosotros trabajamos a 60 Hz, ¿no? La frecuencia nominal, nuestros voltajes, nuestras corrientes, nuestros flujos que se generan por las corrientes que hacemos circular, por ejemplo, a través de un devanado, generan un flujo de 60 Hz también, ¿están de acuerdo? Entonces, vean que si yo le incremento la frecuencia a mi señal, este flujo también va a incrementar su frecuencia. Por ejemplo, a mi señal de corriente o a la tensión, yo digo, no voy a trabajar con 60 Hz, voy a trabajar con 120 Hz, por ejemplo. Si yo trabajo con 120 Hz, este flujo también va a ser de 120 Hz. Y por lo tanto, como tiene una frecuencia mayor, esto está cambiando más rápido, ¿están de acuerdo? Porque tiene una razón de cambio más rápida que en el tiempo. ¿Qué va a pasar con eso? Va a inducir una mayor tensión, si están de acuerdo, por el cambio en la frecuencia. Pero, ¿qué tal si yo digo, no, yo no quiero cambiar el voltaje, quiero que sea el mismo valor? Entonces, ¿de qué me sirve incrementar la frecuencia? Si yo incremento la frecuencia, requiero menos flujo para poner el mismo voltaje, ¿están de acuerdo? Menos flujo. Entonces, eso es bien interesante porque si yo requiero menos flujo para tener la misma tensión, requiero que, por ejemplo, en los transformadores, la dimensión del núcleo sea más pequeñita. Porque digo, si yo trabajara, por ejemplo, a 60 Hz, requeriría esta sección transversal de mi núcleo del transformador. Pero si trabajo a 120 Hz, mi sección que requiero es más pequeña. No necesito una misma sección del núcleo del transformador. Entonces puedo trabajar con transformadores que tengan dimensiones de núcleo más pequeños. ¿Se imaginan qué ahorro tengo ahí? Peso, ¿verdad? Por ejemplo, el transformador sería menos pesado porque tiene menor cantidad de material ferromagnético. Y eso es bien importante, por ejemplo, se imaginen en un barco donde hay varios transformadores, barcos grandes, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos varios transformadores, varios motores. Entonces, por ejemplo, ahí me conviene a mí trabajar a mayor frecuencia. ¿Para qué? Para que los equipos, por ejemplo, transformadores y motores, requieran menor cantidad de hierro o de núcleo, material ferromagnético, y los haga menos pesados. Y así, pues fíjense, el barco va a llevar menos peso en su instalación eléctrica porque los transformadores los hacemos menos pesados porque tienen menos material ferromagnético. Pues eso es lo que hacen. Los barcos, por ejemplo, los barcos trabajan no a 60 Hz, muchachos. ¿Han escuchado ustedes a qué frecuencia trabajan los barcos? Las instalaciones eléctricas en los barcos. ¿Alguien alguna vez ha escuchado? O en los aviones también, muchachos. En los aviones también. ¿No han escuchado de qué frecuencia? 400 Hz, muchachos, fíjense. 400 Hz. ¿Por qué? Por esta característica de que incrementando la frecuencia requieren menos flujo para generar los mismos niveles de tensión y al requerir menos flujo, pues requieren menos sección transversal de los núcleos. Y entonces eso hace que los equipos sean menos pesados. Y pues se imaginan, si a ustedes a un avión le reducen el peso que tiene que estar cargando por sus transformadores o sus motores, pues ¿qué va a pasar? Le van a reducir, lo van a hacer pues más económico, ¿no? Porque no tiene que estar cargando ese peso pues, cuando está volando. O el barco, lo mismo, no tiene que estar cargando ese peso. Incluso también en instalaciones mineras, muchachos, se llega a instalar sistemas a 400 Hz en minas así que son independientes, que tienen un sistema eléctrico independiente, o sea, no están conectados a la red y que requieren generar su propia energía, a veces les conviene a ellos utilizar plantas de generación de 400 Hz, porque pues luego las mueven, ¿no? Porque en las minas les van escarbando por un lado, pero luego ya se acaba por aquí, se van por el otro lado. Entonces, el estar moviendo todo ese equipo, les conviene que no sea tan pesado, ¿no? Entonces, también a veces en sistemas de minería, la frecuencia puede ser de 400 Hz cuando son sistemas independientes, ¿no? Que no están conectados a la red. O lo mismo pasó sí sabían ustedes que
el sistema eléctrico nacional, nuestro sistema eléctrico nacional, que está formado por las plantas generadoras, las líneas de transmisión, las subestaciones de distribución, eso nosotros lo conocemos como el sistema eléctrico nacional. Alguna vez estuvo dividido el sistema eléctrico nacional, ahora es un sistema interconectado completamente, o sea, todo lo que tenemos en nuestro país está interconectado, salvo algunas zonas en Baja California que todavía no está interconectado con el sistema eléctrico nacional, pero toda la demás instalación de potencia en nuestro país está conectada, muchos, o sea, están interconectados todos los circuitos. Pero alguna vez teníamos una buena parte del país desconectada de otra parte. Y lo peor era que una trabajaba a 50 Hz y la otra a 60. No sé si les han platicado por ahí. Entonces, ¿por qué? Porque 50 Hz era lo europeo, 60 Hz pues, era lo americano, ¿no? Lo de Estados Unidos. Entonces, se imaginan, había equipos que trabajaban a 50, otros que trabajaban a 60, pero no conectados a la misma red, sino eran, les digo, dos redes diferentes. O había redes pequeñas de 50, redes pequeñas de 60, pero tenían que hacer el sistema interconectado, todo conectarlo, pero no podían conectar dos sistemas de diferente frecuencia, asíncronos, no se pueden conectar muchos, tienen que tener la misma frecuencia. Y entonces vino ahí la discusión de, ¿qué hacemos? ¿Dejamos el sistema a 50 o el sistema a 60 Hz? Entonces decían unos, no, pues vamos a dejarlo a 60. ¿Por qué a 60? ¿Por qué se llegó a que 60? Miren, porque aquí lo interesante venía de esta ecuación de Faraday. Ahí dijeron, es que los transformadores que están hechos a 50 Hz requieren mayor núcleo o una sección transversal mayor del núcleo porque la variación es con respecto al tiempo en 50 Hz es menor que la variación en el tiempo de una señal de 60. ¿Están de acuerdo? La de 60 cambia más rápido en el tiempo. Por lo tanto, esta derivada es mayor a 60 Hz y requieren menos núcleo. Entonces, teníamos esta condición, por ejemplo, si a 50 Hz teníamos esta superficie, a 60 teníamos esta sección transversal, aquí a lo mejor lo estoy exagerando, pero teníamos esta sección transversal del núcleo a 60 contra 50. Y entonces decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Pasamos todo a 50 o todo a 60? Y se dieron cuenta que si pasaban todo a 50, estos núcleos no iban a poder llevar el mismo flujo que los de 50, ¿están de acuerdo? Si era un equipo de una misma tensión. Decían, no, es que si yo paso el de 60 a operar a 50, este núcleo va a quedar pequeñito, no va a ser capaz de llevar el flujo que requiero para obtener esta tensión inducida. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, si paso yo el de 50 a 60, pues no va a haber problema porque hasta me va a sobrar núcleo, ¿no? Voy a tener un núcleo más sobredimensionado, pero no importa, no hay problema, pues ya está esa instalación, yo al cambiarlo no voy a perder nada y voy a poder conducir el flujo sin problema, porque es más grande esta sección transversal de 50 que la de 60. Entonces se decidió pasar todo lo de 50 a 60, que operara a 60 Hz. Y de esa manera ya no tuvieron problema con el dimensionamiento de los núcleos. Ahora, por supuesto, ya todo es a 60, ¿no? Ya todo lo que compramos, los equipos están operando a 60 Hz. Pero les digo, en aquel momento se tuvo que tomar esa decisión y fue en base a esto, a analizar esta ecuación y decir, es que cuando tengo 50 Hz requiero secciones transversales más grandes, más robustos los núcleos, que cuando tengo 60. Entonces, pues no hay problema. Si yo cambio todo lo de 50 a 60, pues va a quedar sobredimensionado, pero pues no importa, no van a operar bien. Pero al contrario, si yo quiero pasar de 60 a 50, mis núcleos pueden comenzar a tener problemas porque a lo mejor se pueden saturar. Entonces, fueron decisiones en base a esta ecuación, a conocer esta ecuación, entenderla, qué es lo que nos dice, ¿no? Les decía que aquí hay una cosa importante en la ley de Faraday, que es el signo, muchachos. El signo no es cualquier cosa, dice por aquí, se puede notar que en la expresión de Faraday, el signo negativo del lado derecho de la ecuación, que es este que tenemos aquí,
es, bueno, que existe ese signo, ¿no? Y dice, esto nos dice que el potencial o el rotacional del campo eléctrico inducido por la variación en el tiempo del flujo magnético se opone a la causa que lo produce. Este signo me está indicando que este campo eléctrico que se induce se va a oponer a la causa que lo produce. ¿Qué lo produce? La variación en el tiempo de la densidad de flujo magnético. Esto fue descubierto por Lenz y de ahí que lleve su nombre. Entonces vean que esta condición, este signo es bien importante y hasta es una ley. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Hasta es una ley. Y vamos a ver más adelante cómo es que esto pues, es cierto, ¿no? Y intuitivamente lo vamos a ver cómo es cierto, eso ocurre porque de lo contrario se volvería un sistema que no sería estable, no podría existir la inducción. Fíjense, supongamos que no existiera este signo, ¿qué pasaría si no existiera este signo? Si no existiera este signo, lo que pasaría en un transformador es que la tensión iría incrementando, incrementando, incrementando hasta volverse infinita y hasta que rompa el aislamiento, ¿no? Eso pasaría si no existiera este punto. ¿Por qué? Porque vean, este flujo se retroalimentaría con este campo eléctrico. En las espiras genera una corriente y esa corriente genera un campo eléctrico que retroalimenta este flujo y entonces iría creciendo, creciendo, creciendo más este flujo, este campo eléctrico y seguiría igual creciendo, creciendo hasta que pues llegara un momento en que el voltaje sería tan alto que rompería los aislamientos, la densidad de flujo sería tan alta que tendríamos flujo de dispersión en el núcleo y entonces esto es una condición no física que no ocurre en los transformadores. ¿Cómo evitamos que esa condición no ocurra? Con este signo, nada más mostrando que este signo es el que nos va a indicar que en realidad el voltaje inducido o el campo eléctrico inducido es un fenómeno que va a producir una oposición al que lo está generando, ¿no? Al que lo está generando. Van a ver ahorita luego, hay un ejemplo muy interesante que vemos más adelante de cómo es que esto es lo que ocurre a través de algo así, nada más viéndolo con unas imágenes sencillas, ¿no? Entonces, por eso es importante la ley de Lenz. La ley de Biot-Savart, nada más déjenme comentarles, la ley de Biot-Savart, no la vamos a utilizar aquí, pero es la que se utiliza cuando tenemos motores o generadores, que es donde involucramos movimiento en, por ejemplo, las espiras, ¿no? En las espiras de un rotor, de un motor, de un transformador o de un generador. Dice aquí la ley de Biot-Savart relaciona fuerza que se ejerce sobre un conductor que lleva corriente en presencia de un campo magnético. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. La fuerza que va a experimentar ese conductor es igual a la integral de contorno cerrado del producto cruz de la corriente que lleva ese conductor en producto cruz, perdón, por la densidad de flujo magnético que está cortando. Es decir, aquí hay un flujo magnético, ¿no? Aquí hay un flujo magnético B y yo pongo un conductor aquí que corta esas líneas de flujo magnético. Es un conductor a través del cual hago que circule una corriente I. Si hago eso, muchachos, lo que voy a ver es que este conductor va a experimentar una fuerza que lo va a mover, que lo va a tratar de desplazar. Es una fuerza F. Entonces, esa fuerza F se puede calcular con esta ecuación de la ley de Biot-Savart. Dice, note que C es una trayectoria cerrada porque este conductor debe de ser una trayectoria cerrada. Espira, por ejemplo, una espira. Ese es el principio del motor, muchachos, ¿no? Que cuando yo hago circular una corriente inducida a través de la espira, por ejemplo, un motor jaula de ardilla, a través de la jaula de ardilla o que circule corriente, pues va a experimentar una fuerza, ¿no? Por la interacción entre esta corriente y el flujo magnético en el que está inmerso el rotor. Entonces va a hacer que gire el rotor. Dice, nótese que la integral de contorno debe ser cerrada, ya que se restringe a un camino cerrado. Por supuesto, para que haya corriente tiene que haber un camino cerrado en el conductor, ¿no? Esta expresión también se puede escribir de la siguiente manera, que la fuerza que experimenta el conductor en el campo magnético es igual a la carga que está pasando a través de él, multiplicado por la velocidad con la que se desplaza en producto cruz con el campo de la densidad de campo magnético. Entonces, esta es la ley de Biot-Savart. No la vamos a ocupar aquí porque, recuerden, el transformador no tiene partes en movimiento, entonces, pero bueno, también recuerden, es otra vez una ley que se dedujo en base a experimentación.
Muy bien, esas cuatro leyes, o las tres primeras que vimos, la de Ampère, la de Gauss y la de Faraday, este, al principio muchos eran junto con muchas otras ecuaciones, eran ecuaciones que se habían deducido por diferentes investigadores, ¿no? Muchos investigadores. Y no sé, había muchas ecuaciones, no recuerdo ahorita cuántas, ¿no? Por ahí luego vino alguien y las redujo a 24 y dijo, es que estas son redundantes, o sea, nos dicen lo mismo. Y redujeron a 24. Y luego después vino Maxwell y Maxwell dijo, no es que estas 24 no se requieren esas 24 ecuaciones, porque son redundantes muchas de ellas. Y entonces Maxwell comenzó a estudiar las ecuaciones y llegó a definir que solo se requerían 4 ecuaciones para describir de manera completa cualquier tipo de campo electromagnético. Y entonces Maxwell definió lo que se conocen como ahora las ecuaciones de Maxwell, que de esas ecuaciones son tres son ya conocidas, las que les acabo de platicar, la de Faraday, la de Ampère y la de Gauss. Eran ecuaciones que, eso fueron ecuaciones de las que Maxwell definió como las únicas que se requerían. Entonces esas ecuaciones las podemos ver en forma diferencial, pero también en forma integral. Lo que vamos a ver en la próxima clase es qué nos dicen cada una de estas ecuaciones. Ya de alguna manera platicamos algo sobre ellas, pero vamos a concentrarnos porque muchos de aquí lo importante es que entendamos qué nos quieren decir cada una de esas ecuaciones y cuándo las requerimos. Por ejemplo, para qué tipo de campo requerimos qué ecuación. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un campo electrostático que se genera por corriente directa que un campo de alta frecuencia, por ejemplo, o un campo de 60 Hz. ¿Qué cambios puede haber entre esas ecuaciones o cómo las debemos de utilizar? Entonces vamos a platicar de las ecuaciones de Maxwell la próxima clase. Ahorita nada más vamos a empezar con las ecuaciones de forma diferencial y vamos a interpretar físicamente qué es lo que nos dicen cada una de ellas. Las ecuaciones en forma diferencial de Maxwell están aquí escritas. Miren, aquí están escritas, son las tres primeras, si ven, ya las conocíamos, la ley de Ampère, que aquí, fíjense que ahora se le agregó el apellido de Maxwell. Ahorita les voy a decir por qué, a la próxima clase les voy a decir por qué se le agregó el apellido de Maxwell, pero aquí está la ley de Ampère. Vean que aquí se le agregó un término, ¿sí? Se le agregó un término. Esto es básicamente por lo que se le dio también el apellido de Maxwell a esta ley. La otra es la de Faraday, que ya vimos en forma diferencial. La ley de Gauss en forma diferencial para campos eléctricos. Y otra cuarta ley que es la ley de Gauss para campos magnéticos o de continuidad del campo magnético. Así se conocen. Estas son las 4 ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. Como dice aquí, recuerden, yo les decía, fueron deducidas experimentalmente estas ecuaciones. Dice aquí, se pueden comprobar mediante experimentos, pero no es posible deducirlas a partir de leyes más generales. Estas leyes fueron deducidas en base a experimentación que hizo Ampère, Faraday y Gauss para poder llegar a ellas. Dice, las ecuaciones de Maxwell están limitadas al medio, a que el medio sea continuo, esto es decir, no se aplica a nivel de propiedades atómicas de la materia. Requerimos que el medio sea continuo. Eso, bueno, no se preocupen, nosotros siempre vamos a ver medios continuos y vamos a poder utilizar estas ecuaciones. Entonces, váyanlas viendo por ahí y luego en el examen les pregunto que las escriban, las escriban, pero también a veces les pido que expliquen qué significa cada una qué nos dice cada ecuación. No nada más aprendernos así a escribirlas, ¿no? Sino decir, ¿qué entiendo por esta ecuación? ¿Qué me está diciendo esta ecuación? ¿Qué me está diciendo la ecuación de Faraday, la de Gauss de campos eléctricos o la de Gauss de campos magnéticos? ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima clase? Nos vemos el día lunes. Va a ser este laboratorio virtual todavía porque vamos a ver lo de la introducción al laboratorio, muchachos. Entonces, para el próximo lunes nos vemos aquí por Zoom a las 7 de la mañana, muchachos. Cuídense mucho, que estén bien. Sí, profe, hasta luego. Gracias, profe. Cuídense, muchachos, que tengan Hasta luego. Nos vemos, profe. buen fin de Profesor, semana, muchachos. Sí, algo que quería comentar, me inscribí